Continuamos. Los órganos que participan en el sistema inmunitario van a ser los primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Es la médula ósea, el timo y el hígado, que estos proporcionan el microambiente para la maduración de los linfocitos. Y los secundarios van a ser ganglios linfáticos, el vaso, también la médula ósea y los tejidos linfoides asociados a la mucosa, que es el malta, debido a que este tejido linfoide se encuentra tanto en la vía respiratoria como en el sistema gastrointestinal. Vamos a ir diferenciando y viendo cómo son. ¿Qué es lo que hacen estos órganos secundarios del sistema inmune? Es que las células inmunitarias maduran para capturar el antígeno, para que los linfocitos interactúen con los antígenos. Entonces vamos a ver el sistema inmunitario. Las amígdalas también se consideran un sistema o parte del sistema inmunitario porque tienen tejido linfoide. Las membranas mucosas, debido a que estas contienen inmunoglobulina A para ciertos patógenos. Vasos linfáticos por donde eso recorre toda la linfa, los linfocitos, cuando quieren presentar al antígeno en los ganglios linfáticos. El timo que saben ustedes que esto se va a atrofiar cuando se llega a la adolescencia, pero durante ese tiempo es donde se especializan, es como una escuela de los linfocitos, donde ven que los linfocitos más aptos van a salir del timo, debido a que pasan niveles. Primero deben reconocer lo extraño, luego lo propio, y solo los que cumplan esas condiciones van a poder salir al torrente sanguíneo. La piel también es el primer órgano de defensa porque vemos que nos protege contra los microorganismos que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Así que de la primera barrera de defensa que tenemos. La médula ósea, como ya vimos, porque en esos lugares se van a desarrollar los tipos de células. El vaso y los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos, que nosotros tenemos una cadena ganglionar. Vamos a continuar. Es cómo se iban a diferenciar las células en la médula ósea. La célula madre multipotencial o pluripotencial se va a diferenciar en la célula mieloide progenitora y la progenitora linfoide. De la progenitora mieloide vimos que iban a estar los megacariocitos, que al final van a producir a los trombocitos o plaquetas. Los progenitores mieloides van a dar también a los eritrocitos, a los mastocitos y a los mieloblastos. Los mieloblastos se van a diferenciar en basófilos, neutrófilos o los polimorfonucleares, eosinófilos y monocitos en sangre, y en tejidos van a ser macrófagos. Y la célula progenitora linfoide común va a dar a dos líneas: las células asesinas naturales, que son de linfocitos granulares, y los linfocitos que son pequeños, los linfocitos T y los linfocitos B, cuando se desencadena una respuesta inmunológica por ciertas sustancias químicas llamadas citoquinas. Esta se transforma o se especializa en células plasmáticas, y esta célula plasmática es la única que va a producir inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas al final
ayudan o son parte fundamental para la memoria inmunológica, es decir, que cuando nos enfrentemos nuevamente a una enfermedad, nuestro organismo sepa actuar inmediatamente y una manera más rápida. El timo es un órgano linfoide retroesternal, o sea, está detrás del esternón. ¿Cómo va a ser? Va a tener dos lóbulos, por eso es bilobulado. Y va a pesar entre 35 a 40 gramos en la pubertad. ¿Cómo está conformado anatómicamente? Tiene una médula y tiene una corteza. Entonces vamos a ver aquí cómo está conformado la estructura del timo. Vemos la cápsula, las trabéculas. Primero iniciemos con cuáles son las dos partes principales. La médula obviamente es la parte que está interna, la que la recubre, o está la parte externa es la corteza. En la médula, ahí es donde vamos a encontrar las células reticulares epiteliales medulares, es decir, las células del timo o timocitos. Van a estar macrófagos, van a estar corpúsculos de Hassall, que son son terminaciones nerviosas. Y van a estar las células dendríticas interdigitantes. Estas son las que van a ayudar a seleccionar a los linfocitos si es que están aptos o no para salir al torrente sanguíneo. En la corteza, estas se van a encontrar las células nodrizas, son las que van a ayudar a especificar o como cuidar a los linfocitos. Y obviamente van a estar aquí los linfocitos y células reticulares epiteliales de la corteza. Entonces todo esto en sí van a confluir en un ambiente o microambiente adecuado para que el linfocito sea especializado y sea apto para reconocer lo extraño y lo propio. Porque si hay linfocitos que reconocen lo extraño pero no reconocen lo propio, va a ser desechado, se lo elimina. Y de la misma manera, si no reconoce lo extraño pero reconoce lo propio, igualmente va a ser desechado. Así que debe cumplir las dos condiciones el linfocito: reconocer lo extraño y reconocer lo propio. Las células reticulares epiteliales, ya vimos que se encontraban en la corteza. La corteza, ¿qué va a hacer? Se va a desarrollar a partir del ectodermo, que es la capa externa que se encuentra, la capa externa de la formación del embrión. Van a tener tres tipos de uniones ahí: uniones ocluyentes, citoretículo, que son uniones desmosómicas, tenofilamentos, que van ahí a presentar el autoantígeno, y las macromoléculas de histocompatibilidad. Entonces, con esto, los autoantígenos permite que el linfocito se adapte o reconozca nuestros propios antígenos, o sea, lo que es nuestro, y así no destruya las células que son propias de nuestro organismo. Y con los componentes o con las moléculas de histocompatibilidad es donde se va como a enseñarles a decir: esta molécula o este antígeno no es tuyo y debes de atacarlo. Y las uniones ocluyentes entre sí y con la médula, o sea, las terceras uniones van a unir tanto las células de la corteza con la de la médula. Y la médula va a desarrollarse a partir de la capa embrionaria del endodermo. Y estas van a tener sus uniones corticomedulares, que van a ser tenofilamentos,
citoreticular, es decir, entre sí, y corpúsculos tímicos de Hassall, o sea, van a tener sus terminaciones nerviosas. El timo va a tener su circulación a través de capilares continuos, no se van a ramificar como en algunos órganos que tienen una ramificación tan extensa. La lámina basal va a ser gruesa en los capilares, que por lo general deben ser delgados. Los linfocitos T incompetentes, es decir, los que no pueden reconocer lo propio y lo extraño, llegan a la unión córtico-medular. Y los linfocitos y en la unión córtico-medular para poder ser eliminados. Y los linfocitos T inmunocompetentes se van a drenar en las venas medulares. Es así que solo los linfocitos que reconocen lo propio y lo extraño van a pasar al sistema circulatorio. ¿Cómo es la histología del timo? Va a ser inmunocompetencia de los linfocitos. Como les dije, era como una escuela donde les enseñan a los linfocitos a reconocer si las células son propias o extrañas del organismo. Reconocimiento de epítopes propios, es decir, de moléculas, de proteínas que son de nuestro cuerpo. Reconocimiento de las moléculas de histocompatibilidad 1 y los de tipo I2 y los propios. Hormonas también se producen ahí, como la timosina, la timopoietina, timolina, factor humoral tímico, que son las hormonas que van a ayudar a crear un microambiente adecuado para el desarrollo de los linfocitos. Los ganglios linfáticos. Esto es otro órgano que va a ser parte del sistema inmunitario. Si recuerdan, este es un órgano secundario. ¿Estas qué son? Son órganos esféricos que se van a encontrar interpuestos en la circulación linfática. Van a ser reniformes, van a tener una cápsula, que por lo general todas las cápsulas son de tejido conectivo y reciben el nombre de conjuntiva. También van a ser linfáticos, aferentes en la convexidad, linfáticos deferentes en el ilio. Entonces, ¿qué significa esto? Que la parte que es convexa, o sea, que es de esta forma, va a ser donde lleguen los vasos linfáticos. ¿Y por dónde van a salir? Van a ser por el ilio, donde va a estar una forma cóncava, o sea que va a tener una forma, va a tener una hendidura, esta parte de aquí. Entonces también vamos a encontrar los linfocitos T, los linfocitos B, las células plasmáticas, las células presentadoras de antígenos, y como vimos, su estructura anatómica va a ser desde fuera hacia adentro: corteza, paracortical y la médula. Nos vamos a ver cómo son los ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que les quería hacer relación con lo que es convexo y que es cóncavo? Convexo es esto, esta curvatura que hay aquí, una curvatura hacia afuera, y es convexo, y cóncavo es cuando la curvatura es hacia adentro. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo va a estar un ganglio linfático?
la entrada y salida de los vasos sanguíneos. Van a ir hacia tanto la médula como la corteza de los ganglios. Entonces llega la médula, está la corteza o paracorteza y la corteza en sí. Así que también vamos a encontrar en la médula, el seno medular, y aquí en la corteza vamos a encontrar el centro germinativo, es decir, donde se van a encontrar los linfocitos. También van a haber folículos linfoides, donde van a estar ya linfocitos con etapas avanzadas de su madurez. Y las trabéculas, que obviamente son tejidos que van a dividir lo que entre folículos linfoides para que no sea una sola masa. Entonces, ¿cuál es la parte cortical de los ganglios linfáticos? Van a tener un nódulo linfoide. Van a ser primarios, que son los linfocitos, donde van a encontrarse los linfocitos B vírgenes, es decir, que no han estado en contacto con un antígeno. Y también los de memoria, es decir, que ya estos tienen la memoria inmunológica, ya tienen en su base de datos a ciertos antígenos, y cuando sea necesario, estas se van a transformar en células plasmáticas y posteriormente producir las inmunoglobulinas. También se van a encontrar en la parte cortical el manto. A ver, centros germinativos o secundarios o centros germinativos. La zona oscura, que es el centroblastos, ahí es donde se va a encontrar las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. En la zona basal, que es clara, se va a encontrar las células presentadoras de antígenos y los linfocitos TH o linfocitos T-helper, que en ocasiones estos pueden producir apoptosis. Y también en la zona apical, que es clara, encontrarse también los mismos que se encuentra en la zona basal clara. Si nosotros vamos en zona basal, es decir, lo que está en la base, como pongamos aquí esto es lo basal, y lo apical sería el extremo superior. Basal sería la base y apical el extremo superior. El paracortical, ahí se encuentran los linfocitos T, principalmente los del timo, principalmente linfocitos T. Hay el timo dependiente. Las células presentadoras de antígeno aquí presentan epítope y moléculas de histocompatibilidad 2 a los linfocitos helper. Es el sitio de entrada de los linfocitos T y B. Aquí se activan las selectinas de los linfocitos y de apéresis de entrada al parénquima. La médula de los ganglios linfáticos, aquí va a haber grandes senos linfáticos tortuosos. Van a estar los cordones medulares, que van a estar formados por los linfocitos, las células plasmáticas, los macrófagos, células reticulares y la red de fibras reticulares, es decir, el tejido conectivo que va a dar soporte a la médula. La histofisiología. Los fagocitos de partículas extrañas van a reconocer el 99% de los antígenos externos. Aquí se hace el reconocimiento local de antígenos por las células dendríticas. Ahí da una producción de los linfocitos B y células plasmáticas. Ahí se hace la reserva y exportación de las células de memoria.
Entonces vamos a ver un ejemplo con una caricatura. ¿Qué hace la célula dendrítica? La célula dendrítica es una célula presentadora de antígeno. ¿Qué significa? Que esta captura la bacteria y va y se lo lleva hacia los linfocitos que van a destruirla. Linfocitos T si lo van a destruir a los linfocitos B para generar memoria. Entonces, ¿qué hace? Aquí vemos las bacterias o cualquier microorganismo patógeno que la célula dendrítica con sus prolongaciones citoplasmáticas lo atrapa. ¿Y qué hizo? Socorro, socorro. Entonces esta lo ingresa a su interior y posteriormente se le presenta al linfocito T. Por eso dice, lo encontré en una herida de la piel. O sea, estas células dendríticas se encuentran con mayor cantidad en la piel. Y se lo presenta linfocito T. El linfocito T se le presenta al linfocito B y para que éste se especialice en célula plasmática y produzca los anticuerpos adecuados para posteriormente, si esta se presenta, esta patología o este microorganismo se presenta nuevamente, se desarrolle el mecanismo de respuesta inmunitaria un poco más rápido. Entonces, está en pie la célula dendrítica, captura a la bacteria, se va al ganglio linfático para presentarlo en el ganglio linfático al linfocito T, y el linfocito T lo captura y lo presenta al linfocito B. ¿Qué pasa en el vaso? El vaso, como vimos, era un órgano secundario del sistema inmunitario. Este es el mayor órgano linfoide. Tiene la capacitación inmunológica de reconocer lo extraño de lo propio. Aquí también se pueden formar anticuerpos. Hay la producción de linfocitos T y linfocitos B. Hay hematocateresis, eliminación de plaquetas. Hematopoiesis fetal es lo principal. O sea, primero se daba en el hígado, luego en el vaso y la médula ósea al final, en etapa embrionaria o fetal. Y los reservorios de eritrocitos. Esto no se da en el hombre. La eliminación de plaquetas, principalmente en el vaso, es la eliminación de ya células viejas circulatorias. O sea, si los eritrocitos, perdón, o las plaquetas ya están muy viejas, fragmentadas o tienen alguna alteración en su estructura molecular a nivel de la membrana, estas son captadas por los macrófagos que se encuentran en el vaso y son retiradas de la circulación sanguínea para posteriormente eliminarlas. Pero también reconocen a otros microorganismos, principalmente los microorganismos encapsulados, o sea, los que tienen cápsula, como es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, principalmente las personas que han sido sometidas a una esplenectomía, es decir, sacado el vaso o lo hayan perdido por algún problema, tienen mayor riesgo de presentar infecciones por bacterias encapsuladas. El vaso, ¿cómo va a estar formado? Anatómicamente va a tener esto, lo que es la médula y la cápsula. La médula va a tener dos partes, la pulpa blanca y la pulpa roja. Y obviamente va a tener su sistema circulatorio, su vena esplénica y su arteria esplénica.
El vaso, ¿qué es este? Es un lugar fundamental para las respuestas inmunitarias contra los antígenos transportados por la sangre. En la pulpa blanca que se encuentra en ese lugar, principalmente los linfocitos, por eso es pulpa blanca, porque se la ve blanco. En la pulpa roja van a estar los eritrocitos, macrófagos y las células dendríticas. Entonces el color que le da la pulpa roja son los eritrocitos, porque hay mayor predominio de estas células en esta zona. ¿Cuáles son los elementos celulares que se van a encontrar en el vaso? Los linfocitos B, que son los foliculares, y las células plasmáticas, los linfocitos T periarteriolares, células reticulares, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, que son las células presentadoras de antígenos, CPA, fibras reticulares, que bloquean la coagulación, y los sinusoides. Entonces, vamos a ver el tejido linfoide asociado a mucosas o el tejido linfoide difuso, que se lo reconoce o se lo puede escuchar también como MALT, por tejido asociado a mucosas. El tejido asociado a mucosas, como les comenté, van a estar en el intestino y en los bronquios. Cuando están en el intestino reciben el nombre de placas de Peyer. Ahí encontramos principalmente linfocitos B con receptores para antígenos externos y células presentadoras de antígenos. Va a estar asociado a las células M, que son las que tienen células que tienen protuberancias de su citoplasma. Entonces estas van a estar con mayor cantidad en el tejido asociado a mucosas. No tiene linfáticos aferentes, es decir, que solo sale, la linfa solo sale de ahí, pero no entra. Y el tejido asociado a MALT o a mucosas en los bronquios va a tener una gran cantidad de linfocitos B y también linfocitos T con receptores para BRE y los presentadores de antígenos. No tiene linfáticos aferentes, es decir, no salen, no entran ahí los vasos linfáticos, solo sale. O sea, la circulación venosa va a generar su presión adecuada, con eso sale el tejido, con eso sale el líquido extracelular y solo los vasos linfáticos eferentes lo absorben y sale. Por eso aferente se da la referencia que entra, aferentes entrar y eferentes a salir. Y van a estar asociados también a las células M, que van a ser células epiteliales. Algo que aquí ustedes deben darse cuenta qué es lo que pasa, cuál es la diferencia entre el tejido asociado a mucosas en el intestino y en los bronquios, es que en el intestino solo va a haber linfocitos B, también en los bronquios va a haber tanto células B como linfocitos T. Entonces, ¿cómo es el tejido linfoide asociado a mucosa o MALT? Miren, aquí vemos a la célula M. Esta es la célula M, no se le ve adecuadamente, pero esta tiene como proyecciones de su citoplasma. Y estos son los enterocitos con sus microvellosidades.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el tejido celular subcutáneo o lámina propia que se le da el nombre en el intestino. Y aquí está la placa de Peyer o el tejido linfoide. Y cuando captura algún antígeno o un microorganismo va sus vasos linfáticos eferentes a transportar hacia el nódulo mesentérico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula M captura al antígeno o al microorganismo y esto va a la placa de Peyer donde va a presentarse a los linfocitos B o a una célula presentadora de antígeno. Y estos a través de la linfa recorren a través de los vasos linfáticos eferentes hacia el nódulo mesentérico para ahí contener la infección para que no se propague. Las amígdalas, estas también se consideran unos órganos del sistema del sistema inmunitario. Van a ver las amígdalas palatinas, las faringias, las sublinguales. Las palatinas van a ser a los dos lados, bilaterales. Cada una tiene de 2 a 12 criptas, o sea, son espacios que se encuentran en el tejido de las amígdalas. Van a tener una cápsula parcial que va a ser gruesa y el epitelio escamoso estratificado es no queratinizado. O sea, de la piel es el epitelio escamoso estratificado queratinizado. Es lo que le da un poco de la dureza, la resistencia. En cambio, el epitelio que recubre las amígdalas no tiene queratina. Por eso se les ve rosados, rojizos o pálidos. En cambio, en las faringias o adenoides son con pliegues, en forma de pliegues. Su cápsula va a ser incompleta y delgada, no le cubre totalmente a las amígdalas faringias. Y tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Por qué tiene esto? Debido a que están cerca o están en el paso pertenecen al sistema respiratorio. Y este es el principal epitelio que va a recubrir a la vía respiratoria. Las linguales están en la base de la lengua. Cada amígdala, una cripta. Entonces drenan las glándulas salivales y las mucosas menores. ¿Cuál es el epitelio ahí? Es el escamoso estratificado no queratinizado. Entonces las palatinas y las linguales son las que tienen el epitelio estratificado. El epitelio escamoso estratificado no queratinizado. En cambio la faringe va a tener el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Hay el anillo de Weber, que simplemente son el conjunto de las amígdalas que acabamos de ver, las adenoides, las palatinas y las sublinguales. Entonces esto en sí forman el círculo de Waldeyer. Entonces si les pregunto cuáles son las amígdalas que están formando el anillo de Waldeyer, deben decir que son las adenoides, las palatinas y las sublinguales. Vamos entonces ahora sí, netamente a ver ya el desarrollo de qué es inmunidad. La inmunidad es la capacidad del organismo para resistir y sobreponerse a una infección. Entonces, tenemos que ver la inmunidad de una persona, es cuánto resiste, o sea, como dicen las defensas, si tiene defensas altas o bajas, y para que pueda hacer frente a la enfermedad. Entonces la inmunidad va a ser adquirida de dos formas, la innata o
la natural y la específica o adaptativa. La innata o natural es la primera línea de defensa. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de esta inmunidad? La piel, como les dije, era la primera barrera de defensa que tenemos. Las mucosas y sus secreciones. En las secreciones hay principalmente la inmunoglobulina A, ya que esta está asociada a todo lo que son las secreciones, así que confiere una protección en los lugares donde se secretan, sea saliva, lágrimas, semen. También va a estar conformado por el sistema del complemento. Van a ser macrófagos, neutrófilos y las células asesinas o natural killer. En cambio, la específica o adaptativa, esta ya va a estar formada por dos células específicas, los linfocitos B y los linfocitos T, que ambos mecanismos trabajan en forma coordinada e integrada. Entonces los linfocitos B, como les dije, se iban a desarrollar o se iban a especializar en células plasmáticas y estas al final van a producir los anticuerpos. ¿Cuáles? Hay que tener algo en claro. No es que solo la inmunidad innata o natural va a enfrentar a la infección o solo la específica. No, primero se activa la innata y posteriormente la específica. Las dos van a trabajar en conjunto para poder hacer frente a la infección o al microorganismo que está invadiendo al cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Ya vimos barreras naturales, piel, mucosas. También hay otros componentes que son los celulares, los macrófagos, natural killer, las células presentadoras de antígenos y los componentes moleculares. Hay enzimas que se encuentran en las lágrimas, en la saliva, como para matar a los microorganismos que son susceptibles frente a estas enzimas. Entonces también hay estos. Y el sistema del complemento, que es uno de los más importantes de la inmunidad innata. ¿Y cómo vamos a adquirir la inmunidad? Vamos a adquirir de dos formas, una activa y una pasiva. Entonces la activa, que va a ser una protección por el propio sistema inmunológico y va a ser permanente. Va a ser de una forma natural al padecer la enfermedad. Es decir, nos enfermamos, nuestro organismo activó el sistema inmunitario, se produjo una respuesta y al final hubo inmunoglobulinas y eso produce la memoria, que para una memoria inmunológica, que para posteriores enfrentamientos con ese patógeno el cuerpo responda de una manera más rápida y eficaz. Otra, de forma adquirida, va a ser por inmunobiológicos, que van a ser por las vacunas. Esa también nos da una inmunidad activa adquirida. Y la inmunidad pasiva va a ser a través de anticuerpos humanos o de animales que se genera una respuesta rápida, esta es inmediata. Y es una protección temporal de semanas o meses. La natural, las inmunoglobulinas transplacentarias, principalmente la IgG, que es la que va a pasar o atravesar la barrera placentaria. También puede ser a través de la lactancia materna, que es en esta, por ser una secreción, va a haber inmunoglobulina A, pero como menciona, la protección es temporal porque estos también se van a eliminar o no van a ser lo suficientemente adecuados o dar eh, su potencial inicial para proteger al ser humano.
especialmente al recién nacido. Por eso es lo que se le recomienda la lactancia materna los primeros 6 meses de edad exclusivamente para generar esta protección. Entonces, la inmunidad activa y pasiva. Activa, su memoria inmunológica va a ser permanente, o sea, su protección para toda la vida. La pasiva, en cambio, su protección va a ser temporal, va a ser semanas a meses. Entonces, otra más que es adquirida en la pasiva es antitoxinas, como es en el caso de las mordeduras por animales que tienen rabia. A veces no se sabe si los pacientes han sido vacunados protegidos contra la rabia, así que se da la antitoxina, que se inmediatamente genera una respuesta inmunológica para que así no se desarrolle de una manera tan grave la rabia. ¿Y cuáles van a ser las células que van a estar en el sistema, en la inmunidad innata? Ya hemos visto como 3 veces esto, pero hay que recalcarlo para que no se olviden. Los fagocitos mononucleares, macrófagos y las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, macrófagos y los monocitos. Y los linfocitos natural killer, o sea, estos no les preguntan nada, simplemente reconocen algo extraño y lo matan. Nada más, no pide ayuda, no pide que venga un linfocito T-helper para que le ayude a desinfectar a la célula, nada, simplemente la mata. ¿Qué son las células fagocitarias? Son las células que van a fagocitar al microorganismo, es decir, lo introducen en su interior y con lisocimas o enzimas van a destruir al microorganismo. ¿Cuáles son esas principales? Macrófagos y las dendríticas. Y también van a ser los neutrófilos. Los neutrófilos o polimorfonucleares. ¿Por qué se da ese nombre? Porque ustedes ven que tiene varios núcleos. Por eso es polimorfonucleares. Y vamos al reconocimiento de patógenos en la inmunidad innata. ¿Cómo se hace esto? Las moléculas, la bacteria, toda bacteria, virus, hongos, parásitos, tienen moléculas que son reconocidas o son antígenos. Son moléculas de antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula dendrítica tiene específicamente sus receptores para encajar con los receptores de la bacteria. Entonces, esta llega, se encaja y la célula dendrítica la atrapa. Y esta posteriormente va a presentarle a una célula fagocitaria. Entonces llega la bacteria y con los receptores de reconocimiento de patrones, que son estos, las proteínas de la bacteria, van a estimular los receptores Toll-like o TRL para que la célula plasmática se active y vaya a presentar a la célula fagocitaria. ¿Cuáles son las células no fagocitarias? Es decir, que no van a fagocitar, no van a matar al microorganismo, sino que la van a presentar. Son los polimorfonucleares, que son los eosinófilos, basófilos y los mastocitos. Estas células simplemente no van
a matar a la bacteria, ni siquiera la van a reconocer. Simplemente estos tienen receptores para ciertas sustancias químicas que se producen durante el proceso infeccioso de respuesta inmunitaria y liberan su contenido intracelular, nada más. Pero los linfocitos natural killer, estos no fagocitan porque no introducen hacia su citoplasma, simplemente introducen sustancias para matar o producir, inducir apoptosis en esa célula que está infectada. ¿Cuáles son los componentes moleculares de la inmunidad innata? Ya vimos los componentes celulares, ahora vamos a ver los componentes moleculares, que van a ser citoquinas, que son citocinas, principalmente las interleuquinas, interleuquina 1, las 6, hay un sinfín de interleuquinas que están involucradas en la inmunidad innata. También proteínas de fase aguda reactiva, que son el PCR, la fosfatasa alcalina, hay otras que se pueden identificar precozmente para determinar cómo va a evolucionar esa enfermedad. Por eso son proteínas de fase aguda reactiva, o sea, de que se producen frente a una reacción. Y las proteínas del complemento, que esas vamos a definir y vamos a observar cuáles son exactamente. ¿Cuáles son las características y las funciones de la inmunidad innata? Es que la primera es la primera barrera protectora